A lo largo de los últimos meses, muchos de vosotros me pedisteis que hablara de Sergio Busquets y su bajo rendimiento. Me recriminabais muchos con acierto que hice varios vídeos sobre Rakitic, pero ninguno sobre Busquets. Y hoy he decidido hacerlo y mezclar el tema con el fichaje de Frenkie de Jong, que, según algunas voces, algunos textos, pues vendría a ocupar la posición en el futuro de Sergio Busquets. Voy a mezclar los dos temas. Voy a empezar hablando de Sergio Busquets y su bajo rendimiento, que, pues bueno, lo primero que quiero decir es que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con todos aquellos que dicen que está rindiendo por debajo de su nivel habitual, e incluso no diría solo por debajo, diría muy por debajo del nivel habitual, tanto en ataque como especialmente en defensa, que es realmente este apartado, el apartado defensivo de la posición, el rol que desarrolla Sergio Busquets, de lo que más voy a hablar a lo largo de este vídeo, especialmente cuando toque el tema de Frenkie de Jong. Sergio Busquets, para mí, ha sido un hombre clave como Messi. Por supuesto, también es esto, cuando hablamos del Barça de Guardiola, casi siempre todo el mundo lo asocia a Xavi, Iniesta y Messi, ¿no? Para mí, sin embargo, siempre digo lo mismo. A nivel defensivo, Sergio Busquets tuvo, no voy a decir tanta importancia, pero sí que casi tanta importancia como la que Messi tenía en la fase ofensiva. El trabajo de Sergio Busquets a la hora de barrer defensivamente la casa barcelonista, por decirlo de esa manera, pues fue absolutamente impresionante, ¿no? El Barça de Guardiola, que era un equipo ultraofensivo, tras pérdidas siempre presionaba arriba, o prácticamente siempre presionaba arriba, tenía en Sergio Busquets al hombre que siempre corregía los errores perfectamente. Si la presión de los 5 primeros hombres, es decir, los 3 de arriba de la línea de ataque más los 2 interiores, no era buena, o los laterales no acompañaban bien, siempre Sergio Busquets estaba perfectamente colocado, situado, posicionado para achicar los espacios, para hacerlos lo más pequeños posibles. Y ya no es solo una cuestión de la estadística de recuperación, ¿no? Porque esa estadística es falsa. Esa estadística de recuperación engaña. Hay veces que se pretende decir, es que este jugador recupera más balones, entonces trabaja mejor defensivamente. No, porque el achique de espacio es una estadística que no existe. Es decir, si 3 hombres van arriba e inician la presión, vamos a poner en aquel momento Samuel Eto'o, Thierry Henry y Messi, la línea de 3 de arriba, y otros 2 hombres, sean Xavi Iniesta o sean Xavi Keita, van detrás a hacer una presión alta, acompañados en caso de caer el juego a la derecha por Alves, o en el caso de caer a la izquierda por Avidal, Adriano, etcétera, Silviño en la primera temporada 2008-2009, pues en algunas ocasiones teníamos que el rival conseguía salir de esa presión. Y consigue salir, pero en primera instancia. En segunda instancia ya no, porque aparece un señor llamado Sergio Busquets que te achica el espacio, que hace que sea todo más reducido y que provoca la pérdida. No necesariamente se le computa a él la recuperación, pero sí que provoca la pérdida, y es una recuperación a lo mejor de Xavi, de Iniesta o de otro jugador que pues parece que fue él el que recuperó el balón, ¿no? O el que hizo, el que tuvo el mérito del trabajo defensivo, y sin embargo no. El que tuvo el mérito fue el que vino desde atrás, tuvo la inteligencia para saber si quedarse en su posición, si salir un poco hacia adelante, un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda, y esa es la clave de Sergio Busquets, esa visión periférica a nivel defensivo absolutamente espectacular, un análisis global del juego increíble que le permitía estar posicionado perfectamente en todos los puntos. Hoy día es una de las cosas que más he hecho en falta. Él sigue, pues evidentemente, a través de su experiencia y a través del jugador que es, sigue aportando cosas en ese sentido, pero está bastante lejos en el apartado defensivo, y diría más que bastante, muy lejos en el apartado defensivo de lo que estaba aportando antes. En ese sentido, también hay que destacar la cuestión colectiva, porque el Barça antes, con Guardiola, como acabo de comentar, era un equipo muy ofensivo, y al ser un equipo muy ofensivo, se hacían transiciones ofensivas más ordenadas, el posicionamiento tras pérdida era mejor, y eso favorecía que Busquets tuviera las ideas más claras. No había tampoco tanta intención de replegar y digamos, meternos en nuestra propia mitad de campo a defender. Hoy sí la tenemos. Hoy tenemos ese Barça que durante muchísimos minutos o durante muchas fases del partido, lo que critiqué especialmente contra Celta y Eibar, pues vemos las 2 líneas de 4 metidas atrás y esperando allí atrás, ¿no? En un equipo que no tiene el dominio, no tiene el control del juego, como era el Barça de Guardiola, incluso de Luis Enrique. Entonces, cambiando la situación colectiva y siendo este un Barça diferente, también es cierto que eso perjudica a Busquets, porque el equipo ya no va tanto a presionar arriba, ya su fútbol ofensivo no es tan ordenado, y evidentemente a la hora de llegar o no llegar a las situaciones,
pues es más difícil porque el posicionamiento del equipo es diferente. Entonces ahí podríamos exonerar o quitar culpa a Sergio Busquets de ese bajo rendimiento defensivo que puede estar teniendo. Sin embargo, no es solo eso. Cuando digo que está rindiendo por debajo a nivel defensivo, no me refiero solamente al posicionamiento a la hora de salir a la presión, donde está llegando tarde en situaciones que sí veo que debería llegar antes, y me parece que son más problemas de concentración que físicos, lo cual pues puede llevar a pensar que pues quizás está un poco agotado mentalmente y está un poco aburrido del fútbol. No lo descartaría y me parecería completamente normal tras una década entera jugando este deporte y con bajísimos reconocimientos, porque lo triste es eso, que el reconocimiento no es el que tiene Messi, no es el que tiene Xavi, no es el que tiene Iniesta. Busquets, pues sí, tiene reconocimientos por una parte del fútbol que suele ser más táctica, ¿no? De gente que le gusta más analizar en profundidad el deporte, pero a nivel mediático el reconocimiento que tiene es casi nulo. O sea, es que es casi nulo. Entonces ya llega un momento que me imagino que pensarás, bueno, es que yo en el fútbol ya lo he conseguido todo a nivel títulos, más méritos no voy a sacar porque mejor no voy a jugar ahora que cuando tenía 25 años, y quizás pues puede estar pensando ya en la fase final de su carrera, ¿no? En irse a lo mejor a una aventura exótica que reciba más dinero en, yo qué sé, en Japón, en China, en Qatar o algo así. Entonces, pues puede que le esté pesando mentalmente esta cuestión. Yo creo que puede ser porque insisto que varios de los errores que he visto son más de concentración, y aparte se nota esto en la fase ofensiva. Es decir, otro de los puntos importantes de Busquets, y por el que le suelen reconocer, es por cómo ayuda a sacar la pelota jugada, su juego de primeras, que no da dos toques y todo esto, ¿no? Y que protege muy bien el balón, etcétera, etcétera. En esta faceta ofensiva y creativa también ha bajado su rendimiento, y lo ha bajado no solo por el decrecimiento físico, que obviamente también perjudica, sino también por, insisto, en varias ocasiones he visto errores de concentración importantes, de tardar en ver situaciones que no las ves antes porque no estás concentrado como lo estabas en temporadas anteriores. Entonces, pues creo que el bajón de Busquets viene más de ahí, de un agotamiento mental, de pensar que su etapa ya pues está terminada, y de hecho él mismo dijo que seguramente le quedaban 2 años. Cuando tú mismo estás pensando en tu final en el Barça, mal asunto. Tiene 30 años, yo creo que el físico no lo necesita tanto. No lo necesita tanto. Es como Xavi y Iniesta, yo creo que se retiraron demasiado pronto del Barça. Deberían haber aguantado un poco más y aceptar un poco más la suplencia, pero no quisieron, y de hecho como culé agradezco la honestidad de los jugadores en irse rápido del Barça y decir, pues mira, estoy un poco agotado mentalmente, es demasiada presión, ya conseguí aquí todo lo que tenía que conseguir en todos los niveles, entonces pues prefiero irme a un sitio donde pueda vivir el fútbol con más tranquilidad. Y quizás Sergio Busquets, desgraciadamente, haya entrado en esa etapa, y evidentemente el Barça tiene que mirarlo. Y respecto a Frenkie de Jong y si puede ocupar esa posición, ya he hablado algunas veces. El otro día en Instagram, pues algunos, como ya sabréis, he puesto un comentario de Koeman que estaba convencido de que sí podía ocupar esa posición de Busquets. Patrick Kluivert también aseguró que de Jong podría jugar perfectamente la posición de Busquets, pero yo siempre he insistido en lo mismo. Para mí, defensivamente no tiene la lectura de juego que necesita un jugador en esa posición, tipo Sergio Busquets, tipo Edmilson, tipo Touré Yaya, tipo Rafa Márquez incluso, que por cierto, sé que me estáis pidiendo que hable de Rafa Márquez en un vídeo, a ver si me acuerdo de hacerlo. Toni Bruins-Slot, que muchos le conoceréis, sobre todo aquellos que tengáis la misma edad que yo, incluso más, era la mano derecha, por decirlo así, de Johan Cruyff cuando estaba en el Barça, uno de sus ayudantes, cuando fue Johan Cruyff entrenador del Barça. Toni Bruins-Slot, como veis aquí, pues declaró que él no veía a De Jong jugando como Busquets porque efectivamente coincide conmigo en que defensivamente le falta esa virtud para, digamos, leer el juego y saber dónde posicionarte, cuándo salir a la anticipación, cuándo no salir y bascular para intentar mantener el equilibrio entre líneas y que el equipo se reagrupe lo mejor posible. Y esas condiciones defensivas que tiene De Jong son más por presión, son más de que tiene pues bastante físico, y sí que, claro, algunas veces jugó de central, pero lo que ya he comentado en ocasiones, ¿no? Jugaba de central libre y falso central en una liga donde, pues claro, no te llegan mucho, ¿no? Y jugaba más en esa posición, como a veces, por ejemplo, vemos que el Barça juega incrusta al pivote, como Rakitic últimamente, que se metía en la línea de 3, pero se metía para sacar la pelota jugada. Realmente él no realizaba una función defensiva, y la función defensiva que hacía pues era de estar por ahí. Entonces Frenkie de Jong
hoy día, tal como es el jugador, podría perfectamente cumplir al nivel que cumple Rakitic. Yo creo que sí, es decir, Rakitic, si lo comparamos con Busquets, para mí, como pivote en un 4-3-3, volviendo a la era de Guardiola, para mí es mucho peor que Busquets. Muchísimo. Es que todo el mundo es peor que Busquets. Es decir, yo nunca vi nada al nivel de Busquets. He visto a Desailly, he visto a Edmilson, he visto a Touré Yaya, he visto a Patrick Vieira, he visto Mauro Silva, aunque bueno, ese ya es casi siempre jugó en doble pivote, pero digamos que del estilo Busquets, del estilo buscar esa anticipación, salir, presión, nunca había nadie tan inteligente, tan rápido mentalmente como ha sido Sergio Busquets. Y Frenkie de Jong, pues a día de hoy no lo está y dudo que lo vaya a estar, porque es un talento innato que tiene Sergio Busquets para poder hacer eso, ¿no? Esa visión de juego defensiva que tiene, esa visión de conjunto que tiene, es algo que o tienes o no tienes, y Sergio Busquets la tiene y la mayor parte de jugadores no la tienen. Frenkie de Jong tiene visión de conjunto, al igual que Xavi, Iniesta, etcétera, cuando tiene el balón a la hora de proteger, distribuir, cómo llevar el tiempo, etcétera. Es así como Artur, también es un futbolista parecido. Pero no es lo mismo luego el trabajo defensivo. Aunque sí que es cierto que posiblemente podría rendir ahí. Podría dar un rendimiento decente y el Barça pues podría llegar en el futuro a beneficiarse y tener a Frenkie de Jong, Riqui Puig y Artur jugando en ese centro del campo. Creo que de entrada es desaprovechar a De Jong si le ponemos como pivote, porque él ofensivamente tiene cosas que aportar y puede crecer en ese sentido. Ya lo comentó Koeman y cualquiera que lo haya visto pues se ve que es un futbolista que puede ir a más ofensivamente. Y cuando digo más ofensivamente no me refiero a marcar más goles, me refiero sobre todo a llegar a 3/4 siendo capaz de hacer más diferencias todavía, más desbordes, pues lo que era capaz de hacer Iniesta en su momento, ¿no? Que es un jugador que no te aportaba muchos goles, pero sí que cuando arrancaba de centro campo a 3/4, en ese momento era capaz de a lo mejor dejar sentado a 1 o 2 jugadores y rompía la jugada, ¿no? Rompía la jugada en un momento indicado. Frenkie de Jong es un futbolista también con esa capacidad para poder hacerlo. No solo sabe manejar los tiempos y retener el balón, que es dificilísimo quitárselo, sino que también es un futbolista capacitado, sobre todo a lo largo del tiempo, creo que con el paso de las temporadas especialmente, para hacer esa función más a lo Iniesta, más a lo interior, que ser un pivote. Entonces, con esto lo que quiero decir es que quizás el Barça vaya a tener que buscar un pivote en el futuro. Quizás sea necesario llegar a buscar un jugador que pueda cumplir más en ese rol de Sergio Busquets, aunque no hay que olvidarse que tenemos otro chico en la cantera y que por supuesto hay que apostar por él, como no hemos apostado por Samper, quien por cierto sigo insistiendo que tiene nivel Barça pero no le han dejado demostrar nada, ni el Barça ni las lesiones, todo se ha dicho. Y Oriol Busquets es el futbolista que ha venido jugando como pivote, que defensivamente, yo no voy a decir que sea como Sergio Busquets, pero sí tiene más capacidad. De hecho, también es porque en el filial se le ha estado entrenando y quieres que no, de tanto jugar en esa posición, pues vas cogiendo los conceptos, ¿no? Y pienso que Oriol Busquets pues podría tener un nivel suficientemente bueno como para jugar en esa posición. Habrá que ver en el futuro si está capacitado o no. Es un caso parecido al de Aleñá. Aleñá es un futbolista que le ves y dices, tiene muy buenas cosas, pero te queda la duda de si va a ser capaz de mantener el nivel, de progresar a unos niveles como para llegar a ser titular en el Barça. En el caso de Oriol Busquets es un poco de lo mismo. Muy buen juego en corto, también en largo, utiliza bien el cuerpo, está bien posicionado en defensa, en ataque cuando tiene que estar también, ayuda en la salida del juego. Habrá que ver cómo evoluciona y las oportunidades se las tenemos que dar. Lo suyo es, y ya voy terminando, lo suyo es que con Frenkie de Jong se pruebe en determinados momentos para ser pivote y vamos, que sea lo que sea, de todas formas vuelvo a insistir en que en el caso de Frenkie de Jong el Barça no tiene problemas porque le pongas en la posición que le pongas, sea interior o sea pivote, él va a rendir. Quizás como pivote no nos va a dar el trabajo defensivo que necesitamos, pero si no es así, pues habrá que mirar bien el mercado e intentar pues buscar un futbolista que si no es tan bueno defensivamente como Busquets, al menos que lo sea como lo era Touré Yaya, que era muy muy bueno, o el mismamente Edmilson, Rafa Márquez u otros. En todo caso, evidentemente es una pérdida enorme que Sergio Busquets se nos esté yendo. Ya pues son 30 años, parece que él está en una fase un poco conflictiva, ¿no? Mentalmente, a mí es la sensación que me da. Igual me equivoco y físicamente tiene problemas y no es la mente y sí que es el cuerpo, pero
A mí me da más que es una cuestión mental de que él mismo se está jubilando a sí mismo y está poco concentrado en los partidos. No tiene la concentración tan alta como en otras temporadas y ya la pasada temporada dio un paso hacia abajo y esta temporada pues está bajando y mucho. Insisto en que tácticamente el funcionamiento del Barça también le perjudica, pero lo suyo es desde luego que en esta temporada ojalá consiga alzar su rendimiento e ir a más, sobre todo en los partidos decisivos porque le necesitamos muchísimo, y la próxima temporada pues veremos si quiere continuar, ¿no? O qué es lo que va a pasar, pero me da la sensación de que efectivamente Sergio Busquets se va a ir pronto del Barça y por voluntad propia. En fin, os animo a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones al respecto. Yo lo dejo aquí y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. I saw you from the distance. Hey, you, can we talk?